Electrografía, y es una propuesta que se hace desde el exterior. Es una propuesta que me hacen dos colegas internacionales, fue Klaus Urbons desde Alemania y Christian Rigal desde París, que conocían que yo había desarrollado y había comisariado la Segunda Bienal Internacional de Electrografía y Copiar de Valencia en el año 88, que después me había integrado como profesor para crear esta Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y que disponía de una colección importante de obras de electrografía y copiar. Y entonces escribieron directamente al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que entonces estaba creándose esta universidad, y le propusieron que hablara conmigo, que sabían que yo acababa de entrar y que podía montar un museo, se podía crear en la Universidad de Castilla-La Mancha un museo único en el mundo sobre este tema. Me llamó el rector, me dijo si esto era verdad y si era posible, si yo estaba interesado, y le dije que sí, que estaba interesado, pero que en realidad yo no era museógrafo, sino que era simplemente artista, y que yo estaría dispuesto a crear ese museo si se convertía también en un centro de producción y creación y experimentación artísticas, que para ello yo podía disponer de fondos y de recursos a través de convenios que podía firmar con multinacionales con las que ya había estado trabajando anteriormente, como sobre todo Canon España y Canon Europa y Canon Valencia. Y entonces el rector estuvo muy ilusionado, me prestó o nos cedió el Convento de las Carmelitas, que hoy es la sede de la Fundación Antonio Pérez, y ahí es donde montamos el Museo Internacional de Electrografía, que luego se añadió el nombre de Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías, de ahí que MIDE pasó a ser MIDE CIANT. Y ese es el concepto, o sea, el concepto es una especie de Artist Run Space, es decir, un centro, museo de experimentación y de divulgación creado y gestionado por los propios artistas, aunque es verdad que dentro apadrinado por una universidad, que en este caso es una institución pública sin ánimo de lucro. Y este es el origen y el concepto, o sea, poder mostrar lo último en prácticas artísticas con nuevas tecnologías, generando una colección y haciendo producción propia. Pues sí que tenemos una respuesta muy compleja. ¿Y qué es lo que le impulsó a crear el archivo y la colección? En realidad todo iba desarrollándose de forma natural, es decir, con unas colecciones iniciales que yo regalé a la universidad, se fueron sumando otras a partir de donaciones, porque este era un museo único donde los artistas y los coleccionistas sabían que el resto de museos no estaban interesados y que aquí sí. O sea, siempre hemos de tener en cuenta el marco general en el que se crea el MIDE, que es un centro que se dedica a cosas y que colecciona obras que no están interesadas el resto de museos de arte contemporáneo del mundo. O sea, siempre la alternatividad. Y además se añade el concepto de periferia, porque Cuenca es periférica en el sentido geográfico de la palabra. Entonces, es de alguna manera periférica porque es underground en sus contenidos, y es periférica porque no está en los lugares centrales metropolitanos en su geografía. Y entonces en esa doble periferia es de donde el MIDE saca verdaderamente rendimiento, porque al ser un proyecto, una especie de, como he dicho, de Artist Run Space y ligado a una institución sin ánimo de lucro como es la universidad, fue un proyecto a largo plazo. Entonces lo que es muy complicado es encontrar proyectos a largo plazo. La segunda característica que yo remarcaría en la creación y en la concepción del MIDE es este concepto de colección, que es un concepto para mí muy coherente y muy estricto. O sea, una colección no es comprar obras y meterlas en un contenedor a base de talonario, que es lo que se ha hecho en todos los museos de arte contemporáneo españoles. Es decir, ¿qué se lleva hoy? Esto. ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es el artista más caro del mercado? Pues vamos a comprar una obra, generalmente menor, porque tampoco se dispone de tanta cantidad de dinero, aunque España en un momento determinado iba de rica, ya sabemos lo que ocurrió y por qué, y sus consecuencias, pero es lo que ocurrió. Es decir, todas las ciudades querían tener un museo de arte contemporáneo, todas querían tener obra de Jeff Koons, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto no son colecciones. Es decir, una auténtica colección es, por ejemplo, la Pinacoteca del Prado, por ejemplo, o el MoMA de Nueva York. ¿Por qué? Porque es alguien que se ha empeñado en generar un relato y conseguir esas obras ejemplares que hacen ese relato, generalmente no de interés común. Es decir, cuando se genera la colección no tiene valor porque ese arte ni es conocido ni es apreciado. Y con el tiempo, eso que ha sido una apuesta de riesgo, que ha sido una apuesta caprichosa,
se acaba convirtiendo en un referente y por lo tanto ni siquiera ya no tiene valor, es decir, por el valor que ha llegado a adquirir, ¿no? El MIDE está construido de la misma manera, es decir, es el capricho de una serie de artistas, entre los que me encuentro centralmente, que apostamos por coleccionar y generar un relato de piezas que no conseguían formar parte de la historia oficial, de la crónica, del relato oficial, de la literatura oficial, del arte de entre siglos, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha ido viendo que las piezas de Faxar son los referentes perfectos para comprender qué va a ser luego el arte en Internet, que las piezas de Copiar son el referente para comprender qué significan los paradigmas contemporáneos de desautoría, de multiplicidad, de no original, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos esos parámetros se han barruntado en la filosofía del siglo XX. Quienes mejor lo están ejemplificando y son paradigmáticas son esos pequeños papeles fotocopiados, esos faxes, esas obras, y sobre todo que el MIDE, al implementar talleres, consiguió de forma natural extender el relato a la creación de forma pionera del arte digital. Es decir, la transición perfecta entre el arte predigital y el arte digital se ve de una manera limpísima en la colección del MIDE, porque los artistas fueron poniendo las piedrecitas, las bases, con sus obras, usando tecnología predigital y tecnología recién digital o pionera digital, y esas especulaciones, esas experimentaciones que no tenían valor en el mercado porque no tenían un contexto de relato historiográfico, son las que al final, esta es mi propuesta, obviamente, y es también arriesgada como cualquier colección, va a conformar una colección ejemplar que va a ser paradigmática de la sociedad y la cultura entre milenios. Pues sí que tenemos muchísimas explicaciones y se lo agradezco. Creo que todo el grupo se lo agradece. La tercera pregunta es si han existido propuestas de comisariato a partir de la colección relacionadas con el cuerpo y desde una perspectiva de género. El cuerpo siempre ha sido una temática central. Siempre ha sido objeto central de atención por parte de las distintas vanguardias, porque el cuerpo es autorreferencial y el cuerpo, de alguna manera, es un termómetro perfecto de cómo nos vemos en cada momento de la historia. La identidad. La identidad plasmada a través de algo tan formal como es el cuerpo, de algo tan cercano, de algo tan objetual como es el cuerpo ajeno y el cuerpo propio. Es decir, esta idea del retrato y del autorretrato, en el fondo, viene a ser esta disciplina, este género, ¿no?, que llamamos cuerpo-identidad, ¿vale? Entonces, cuerpo, identidad y género. Bueno, pues ese es un tema central en la historia, siempre en la historia del arte, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando una cultura o una sociedad hace un cambio cultural radical, que es lo que ocurrió desde la revolución industrial y con la introducción de tecnologías y con es decir, la sociedad que nos dotamos durante el siglo XX, hace que nos sintamos huérfanos de autorrepresentaciones. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es central en la colección de Copiar del MIDE. Los feminismos incipientes que se generan en la segunda mitad del siglo XX son huérfanos de representación. ¿Por qué? Porque la mujer feminista no se siente identificada con las representaciones que se han hecho sobre ella, ¿vale?, sobre este concepto. Entonces hay que buscar alternativas discursivas, formales, lingüísticas, etc. O sea, la mujer necesita lenguajes. Para tener lenguajes necesita técnicas, procesos que hagan que la hegemonía del naturalismo, al final completamente condensada en la invención de la fotografía, y por tanto de la máquina automática fotográfica, no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque ha sido ya demasiado tendente, o sea, demasiado orientada hacia propuestas que son precisamente antítesis del discurso feminista, como es la publicidad, como son los medios de comunicación de masas, como es el discurso imperante, etc., ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo se puede llegar a recuperar eso? ¿Cómo se puede llegar a tener herramientas
eficaces para contarlo de otra manera, es decir, para expresar que la mujer se ve de otra manera diferente. Además, coincide y confluye un aspecto discursivo fundamental, que es que la mujer entra en el campo del arte por primera vez y que la tecnología entra por primera vez en el campo del arte, con lo cual, es decir, mujer dando un discurso diferente y tecnología proporcionando lenguajes diferentes forman un maridaje espectacular. Esto se ve muy bien en las primeras tecnologías. Y una de esas primeras tecnologías, el vídeo, ¿vale? Videoarte. Ahí tenemos la historia del videoarte, no la tengo que contar porque está clarísima. Y cómo el feminismo usa mucho el arte performativo y cómo el arte performativo utiliza el lenguaje del vídeo, ¿vale? Como memoria. ¿Qué ocurre con la fotocopiadora? Lo mismo. Es decir, la fotocopia, las técnicas electrográficas, que luego van a ser las primeras digitales, para la mujer es una bendición. ¿Por qué? Porque lleva la representación y la autorrepresentación a un territorio expresivo que se aleja completamente de la fotografía, de las técnicas naturalistas, de la publicidad, etc. Entonces, en ese discurso, el cuerpo es central en nuestra colección, porque está lleno de mujeres que intentan expresarse por primera vez y generar unos lenguajes que sean diferentes. Entonces, eso es central en la colección del MIDE. Por eso pienso que abordar este tema, y por esa razón muchos comisariados que se han hecho en torno a la electrografía y al primer arte digital han girado en torno a la representación, a la autorrepresentación, ¿vale? O sea, son temas que evidentemente son muy suculentos para los comisariados, ¿no? Porque es donde el relato más se expande, más fluye, más curiosidad, ¿no? Adquiere. Se libera de una forma u otra. Efectivamente. Y toda esta relación con los artistas y tal nos interesa mucho, así como la producción. Y también queríamos saber cuáles han sido los mecanismos de integración de esa producción en el MIDE-CIAN y la relación con los artistas. Sí. Como he dicho, el MIDE-CIAN siempre tuvo la aspiración y la ambición de ser un Artist Run Space, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que el MIDE-CIAN, el convento de las Carmelitas, sobre todo, luego aquí abajo, de una manera más difícil, más dificultosa, pero más en precario, pero esa época, los 12 años del convento de las Carmelitas, realmente MIDE-CIAN era la casa refugio de los artistas despreciados, de los refugiés de entre siglos. Es decir, después de los refugiés impresionistas, un siglo antes, pues un siglo después, estos refugiés de la cultura post-industrial vienen al MIDE buscando su casa y la encuentran. Es decir, encuentran gente, encuentran un ágora de debate, de discusión, de pasión, de propuestas, de manifiestos, encuentran técnicas, encuentran herramientas, encuentran medios para desarrollarlo, encuentran un entorno que también es institucional y es bueno porque eso les recupera la autoestima y de alguna manera el peaje o de alguna manera la contraprestación es la generosidad de estos artistas donando obra y ampliando la colección y haciendo que de alguna manera su paso también es importante documentarlo porque la estancia de esos artistas, que insisto, llamó mucho la atención al entorno social, porque que de repente apareciera por Cuenca un japonés o un australiano diciendo vengo al MIDE de Cuenca, o sea, no vengo a Cuenca, no vengo a España, no vengo a Europa, no, vengo al MIDE de Cuenca desde Australia, o desde Japón, o desde Estados Unidos, llamaba mucho la atención, es decir, nosotros no éramos ninguneados y teníamos una invisibilidad absoluta en el contexto general del arte contemporáneo oficial, pero sin embargo entre especialistas el MIDE era la referencia mundial en un momento determinado, sobre todo en los años 90, toda la década de los 90 y la mitad del 2000, el MIDE fue el referente mundial, es decir, el lugar donde la gente que quería hacer tecnología, la gente que quería hablar de estos nuevos relatos, la gente que se sentía rechazada, venía a Cuenca y encontraba siempre acomodo. Por eso, sobre todo en el ámbito latinoamericano, nos convertimos en la puerta de entrada a Europa. O sea, los artistas latinoamericanos conseguían becas y venían pues, chilenos, argentinos, brasileños, han estado aquí y además se quedaban y luego se establecían como un núcleo y iban a viajar, iban por Europa, pero su nido, su base de operaciones era el MIDE-CIAN de Cuenca. Estoy pensando, pues, no sé, en gente como Sara Marinarich o Arturo Cariceo, es decir, gente que venía de Chile, que venía de México, que venía de tal, y el MIDE era su lugar de referencia, y entonces
eso generaba que se estiraba mucho. El caso también de Fred Adam, que es un chico muy joven que viene de París, perdón, de Nantes, de Francia, y se acaba estableciendo. Es decir, se queda, y se queda en el MIDE, y se queda en Cuenca, ¿no? Luego estuvo casi 15 años viviendo aquí con nosotros. Por algo sería, quiero decir, que el MIDE tenía a gala ser un ágora. Y de hecho yo siempre hablo que, más que del MIDE, hablo de la galaxia MIDE. La galaxia MIDE es el rastro que han dejado todas estas estrellas que han pasado y que han circulado alrededor de la órbita de lo que significa MIDE, que es el gran ágora, el lugar de debate, el lugar de encuentro, el lugar de descanso y el lugar de atracción y de pasión que se generaba entre el núcleo duro, que era la gente joven, becarios de esta facultad, alumnos de esta facultad que estaban permanentemente ahí, y los invitados, artistas y investigadores invitados que pasaban, circulaban, daban unas cuantas vueltas a su órbita y luego se iban, pero siempre bajo la influencia desde entonces de MIDE. Eso lo podéis ver muy bien en las videoconferencias, en los videoencuentros que hicimos con motivo del 25 aniversario del año pasado, en donde 10 de estos satélites MIDE hablan de que esa experiencia MIDE les marcó para siempre y que MIDE siempre está en su corazón, ¿no? Será por algo. ¿Se ha cuestionado alguna vez sobre la relación existente entre el uso del cuerpo y la interfaz tecnológica? Sí, es un tema central. O sea, el uso del cuerpo y la interfaz tecnológica es esencial, porque la interfaz tecnológica no es más que el protocolo de comunicación, el protocolo de diálogo entre la máquina y el hombre. Entonces, el hombre es cuerpo, es decir, el hombre es cuerpo cuando interactúa con la máquina, porque necesita tocarla, necesita experimentarla. ¿Cuál es el límite entre artístico, entre el cuerpo humano y la máquina? ¿Hay algún límite que lo podemos... Hombre, la gente diría la conciencia, pero en realidad yo no pondría límites, yo diría que estamos progresando, y progresar significa hibridarnos, o sea, el concepto de hibridación me parece importante. Hoy somos mucho más prostéticos de lo que nos creemos. El miedo a ser cuerpo expandido prostéticamente era algo que se dio en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, como el terror de la ciencia ficción, y de ahí tenemos los monstruos, ¿no? O sea, tenemos Frankenstein, tenemos etcétera. ¿Qué era eso? El terror a ser prostético, ¿no? Y en realidad no nos hemos dado cuenta de que nos hemos prostetizado sin necesidad, aunque también, ¿no?, de tener herramientas mecánicas en vez de sensores humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir con ser prostéticos? Ser prostéticos, por ejemplo, que nuestra memoria está ahora depositada en una cosa que se llama Internet, ¿vale? Y que estamos, de hecho, perdiendo masa cerebral dedicada a la memoria porque estamos confiados en que la memoria está prostéticamente implementada en nosotros. Por poner un ejemplo, ¿no? O por poner otro ejemplo, la mirada. Es decir, la mirada hoy es prostética totalmente, es decir, utilizamos prótesis para ver microscópicamente, para ver macroscópicamente. Entonces, todas estas cosas hacen que nuestra mirada se haya revitalizado, se haya actualizado, cuando en realidad nosotros no sentimos que estamos todo el día con algo puesto ahí, de una forma... Que no quiere decir que no lo estemos, porque también hay seres biónicos, es decir, ya tenemos experiencias de personas que no podían ver y de repente les han inoculado un tercer ojo y de repente pueden ver y eran ciegos de nacimiento. O sea que también es verdad que por ahí ha avanzado en un sentido muy frankensteiniano, ¿no? Pero la verdadera revolución y el verdadero problema o el verdadero debate está en que nuestra protestización es una protestización no demasiado física, sino más bien funcional. ¿Vale? Entonces somos seres funcionalmente prostéticos, es decir, dependemos de nuestra tarjeta de crédito, de nuestro chip, de nuestro móvil, de nuestra memoria en internet, o sea, de la nube, etc., ¿no? Por eso, insisto, o contesto a tu pregunta, el cuerpo es central para la interfaz, porque la interfaz se crea a partir de cómo es el cuerpo y cómo el cuerpo recibe. O sea, la interfaz electrónica, yo dirijo un grupo de investigación que se llama Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios. Y se llama Interfaces Culturales tomando la referencia del concepto que desarrolla Lermanovich. Es decir, la interfaz o es cultural o no puede ser. ¿Qué significa eso? Que una interfaz está basada en posibilitar diálogos hombre-máquina. Luego, es decir, si tú no estás aceptando y diseñando la interfaz para el hombre que en cada momento es ser humano, la interfaz no funciona. ¿Me comprendes? O sea, sí. Las primeras interfaces son muy complejas, porque no tenemos una cultura de la máquina. Las interfaces actuales son muy intuitivas y muy simples, porque ya estamos implementados en la cultura de la máquina. Y ese es el camino de la interfaz.
empezar, creo. Y alguna vez, bueno, porque hemos observado también que en el MIDE hay obras que son hechas por artistas hombres que usaban el cuerpo femenino de su esposa, de su mujer, lo que fuera. Y entonces esto nos recordaba mucho a la creación de David Klein y queríamos saber si alguna vez se había planteado el uso, el uso androcentrista del cuerpo femenino en la litografía. Imagino que sí, porque la litografía es un concepto muy amplio. A mí me gustaría tener un rayograma de Rauschenberg. No lo tenemos, es una pena. Ojalá algún día el MIDE disponga de un rayograma de Rauschenberg. Pero Rauschenberg trabajaba con Simone Weil, que no sé si era su compañera, hasta qué nivel era su compañera, pero bueno, ahí estaba Simone Weil, que era la que solía aparecer en los rayogramas, o sobre todo también ellos trabajaron mucho con heliografías, o sea, el rayograma concepto heliografía, que es lo que sí que tenemos en el MIDE, heliografías y cianotipias, ¿vale? Ahora hay una exposición maravillosa de Connor en el Reina Sofía, que hay unas heliografías espectaculares. Sí, la he visto espectaculares, justo hace 2 ¿vale? semanas, sí, es impresionante. Pero qué curioso que siempre quien aparece ahí es la mujer, es el cuerpo femenino. Y es verdad, tenéis razón, es una reflexión que hay que hacerse. ¿Por qué? Yo quiero entender y quiero ser positivo en mi análisis, porque, a ver, el artista es poco, en algún caso, pero el artista contemporáneo es poco sospechoso de ser machista, ¿vale? Es decir, por regla general, el artista suele ser más abierto, más comprensivo, más colega de la mujer, etcétera. Creo. Tenemos ahí monstruos como Picasso, etcétera, que probablemente no lo serían. Pero, es decir, si hablamos de Rauschenberg o hablamos de Philippe Boissonnet o hablamos de tal, yo los conozco y son personas realmente que no podrían ser tachados de machistas ni Klein. ¿Por qué la mujer entonces? Entonces, mi análisis en positivo es porque quizás es la mejor manera de proponer un diálogo, una revisión histórico-crítica de la situación, porque la mujer es la que siempre ha aparecido ahí. Entonces, el modelo de referencia es la mujer, el cuerpo femenino. Entonces, trabajar con el cuerpo femenino permite mantener eso. Ahora, no nos engañemos, nos fijamos mucho más en las representaciones femeninas que Philippe Boissonnet hace de su mujer Ariane Tessé, que también es artista y hace su trabajo por su cuenta. Pero Philippe Boissonnet tiene muchísimos autorretratos. Es decir, su cuerpo desnudo en masculino aparece también. Pero quizás lo que más remarca y lo que más calidad y solvencia tiene en las producciones de Philippe Boissonnet son las que hace a partir del cuerpo de Ariane Tessé. ¿Por qué? Tal vez porque nosotros comparamos, es decir, tenemos la posibilidad de comparar, porque el salto que se da es muy fácil de ver cuando comparamos el cuerpo tradicionalmente pintado con el cuerpo que ahora representamos, que es el de la mujer, ¿no? El cuerpo femenino. Entonces yo creo que ahí hay un juego. Klein, cuando hace las antropometrías, yo creo que también hay mucha perversión de provocar, ¿no? La provocación, o sea, la mujer desnuda arrastrándola a él por la tela mientras un cuarteto de cuerda toca, ¿no? En una sala de exposiciones. Bueno, la provocación la consigue. Claro, tiene todos los elementos perfectos para generar la provocación, ¿vale? Porque mientras el cuerpo masculino va a provocar rechazo y desinterés, en una sociedad machista, también en el arte, el cuerpo femenino al revés provoca atracción. Y entonces en el concepto de la atracción es donde está el poder jugar con el discurso. Es decir, bien, sí, a ti te atrae, pero lo que yo quiero es convertir el cuerpo de la mujer en un pincel, ¿vale? En una especie de pattern, que luego lo digital lo desarrolla muy bien, ¿no? Y creo, este es mi análisis al respecto. Podría ser un símbolo, igual que no solo una provocación o una idea de la sociedad de atracción. Yo sí creo, por eso lo he dicho antes, que todo esto está en un contexto de estrategias simbólicas. Bien a través de la alegoría, bien a través de la metáfora, bien a través de... pero siempre son estrategias simbólicas. ¿Tienes alguna pregunta? El contexto social, cultural y político que enmarca el copy art. Aunque lo tenemos bastante claro. Os voy a añadir uno más, quizá, sí, ¿no? Porque hemos hablado de muchos, pero hay que tener en cuenta que el copy art surge, sobre todo en su primera generación, en Estados Unidos, en un contexto como puede ser, por ejemplo, el Generative System Department de Sonia Sheridan en el Art Institute de Chicago. ¿Y qué está ocurriendo? Sonia Sheridan era una profesora de serigrafía y procesos de estampación, que en ese momento tiene un gran compromiso político primero, luego feminista, pero también político, y
digamos, es partícipe de todas esas grandes manifestaciones que se producen en esas fechas en Estados Unidos. Recordar, la lucha contra la lucha racial, ¿no? A favor de los negros, o sea, de los derechos de los negros, la lucha feminista, la lucha antibelicista. Son tres grandes herramientas políticas que están constantemente sacando al norteamericano a la calle en manifestaciones. ¿Qué ocurre? Esas manifestaciones tienen un contexto político de divulgación mediática. Y una divulgación mediática tiene que ser, primero, proscrita, o sea, no oficial, y por lo tanto, es decir, hay que generar toda la publicidad, hay que generar toda la identidad, todo en los cuarteles, o sea, digamos, en secreto. Entonces, por eso se utilizan técnicas que no sean oficiales. Entonces, para hacer un póster, para hacer un cartel que se lleva a una manifestación o que se publica en tal sitio, la fotocopiadora es perfecta porque es la heredera de la vietnamita. Y la vietnamita era aquella pequeña maquinita que reproducía 100, 200, que ciclostilaba el cartelito. Entonces, cuando llega la fotocopiadora se hace la reina. ¿Por qué? Porque es tan fácil hacer 5.000 ejemplares dándole a un botón y tirando. Entonces, Sonia Sheridan empieza con una vertiente muy política, muy activista. Entonces, ese es un contexto que no hay que olvidar. Es decir, cómo la posibilidad de la multiplicidad, de insertarse en el mass media y, por lo tanto, revisar y contribuir al desarrollo de los lenguajes mediáticos que se producen en la década de los 60 y 70, está muy ligado a las posibilidades y al potencial que tiene la litografía como lenguaje y como técnica funcional. Y entonces ese no hay que olvidarlo tampoco, ¿vale? Porque además el contexto en el que se puede producir la aportación de la revisión del cuerpo o del feminismo es un contexto político. No lo olvidemos, o sea, no es un contexto, digamos, formalista o un contexto ligado a la herencia de la historia del arte. No, es un contexto de activismo político. ¿Vale? Y eso es importante tener en cuenta. Ha aparecido en el momento adecuado para tener el máximo éxito posible. Exactamente, esa es la historia. Pues muchísimas gracias. Creo que si tenéis otras preguntas, chicos, que os parece bien. Una reflexión un poco sobre cómo se abordó el tema de si es que hay un uso androcentrista del cuerpo femenino. O sea, ¿Me lo desarrollas? lo estaba pensando, porque de todas formas, mientras el artista hombre que tenía a su esposa y usaba el cuerpo de su esposa, o sea, sí podemos decir que el uso era diferente al que la artista mujer hacía uso de su cuerpo. O sea, digamos, había una innovación en el campo de utilizar el cuerpo en la electrografía por parte de los artistas. Sin embargo, cuando el artista hombre hace uso del cuerpo femenino, sigue reproduciendo esto que habíamos hablado del artista. Los viejos esquemas que conectan con la historia del arte. Los mismos viejos esquemas androcentristas. Claro. No hablamos de machismo todavía, pero sí pero por esa razón, las obras más paradigmáticas y para mí más interesantes del copy art, del movimiento de copy art, son los autorretratos de mujeres, artistas. Es decir, mucho más que la utilización de la mujer como modelo para el hombre. Que si en algún momento tiene más éxito es en el contexto de la performance, es un contexto performativo. O sea, cuando la mujer es utilizada en un contexto de performance por un artista hombre. Pero en general, los grandes discursos son los que elaboran las propias mujeres con sus propios autorretratos. Eso está ahí, o sea, Ellen Chadwick, Sonia Sheridan, Patty Hill, Marisa González, Bárbara Cushman, bueno, yo qué sé, tantas y tantas, porque para mí, Ariane Tessé, o sea, la historia del copy art es la historia de la mujer artista, que entra por primera vez con una fuerza inusitada, con una rabia inusitada y con una originalidad inusitada. Y el hombre está mirando un poco así, está en otros temas, o sea, es decir, el artista del copy art, hombre, es más conceptual, está en unos términos más de, bueno, vamos a revisar el concepto de representación, vamos a revisar el concepto de bodegón, de naturaleza muerta, de no sé, que están en esos rollos, ¿no? Y en cambio la mujer está con su cuerpo y está diciendo, ¿no? Aquí estoy yo y estoy mirándome de nuevo, mirándome por primera vez en una mirada abierta, pública, ¿sabes? Que intenta romper ese intimismo y ese tal y explotar en el mundo, ¿no? Y de hecho alimenta
los primeros grandes movimientos artísticos que se dan desde el videoarte, desde la performance, etcétera, ¿no? Y que luego entre el digital, pues con Guerrilla Girls, etcétera, explotan del todo, ¿no? Pero antes están estas mujeres, ¿no? Y esa historia de las mujeres hay que relatarla bien, porque no está contada. Y en cambio son el núcleo medular, el trasvase, o sea, el paso de la cultura analógica, del arte analógico al arte digital y a la cultura digital, en ese paso, en ese momento, en esa historia, en ese relato no contado, está lleno y protagonizado por mujeres artistas. Hacia donde creo que un poco va nuestro proyecto, nuestra reflexión es contrastar un poco justamente los primeros argumentos donde se habló del cuerpo como objeto, como cuerpo objeto, ¿no? Y cómo se da este giro a través de la teoría feminista, se da el giro y del uso de la mujer, el empoderamiento de la mujer de su propio cuerpo para dejar de entender el cuerpo como objeto, sino como sujeto. No solo como sujeto, sino como forma simbólica. Es decir, hay una estrategia de metáfora muy interesante. De hecho, en el museo sí que tenemos, en el MIDE tenemos un par de piezas que no son las que más me interesan, pero que están ahí, son piezas de Amal Abdenur, ¿vale? En donde la que me hubiera gustado tener, no la tengo, pero bueno, es aquella en la que Amal copula con la máquina. Entonces, es decir, una vagina abierta, aplastada contra el cristal, que en esa cópula, máquina mujer, máquina artista, está generando fecundidad, que es fotocopias, ¿vale? Eso es toda una estrategia simbólica, es decir, eso es una metáfora de lo que significa cuerpo, productor, que se libera, que entra en contacto que la fecundidad toma otro concepto, y que el desarrollo es ese. Sigue viendo, el ejemplo sigue poniendo más relevancia en esa subjetividad que en la objetividad del cuerpo. No sé si es que está no estoy de acuerdo porque curiosamente el lenguaje, vamos a ver, el lenguaje, la gramática, la sintaxis formal de la xerografía no nos lleva al lenguaje naturalista de la fotografía, nos lleva al lenguaje objetual de la huella, de la estampa. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. O sea, las condiciones en las que se produce una xerografía es una condición en donde la gravedad es esencial porque el plano de representación está abatido y el objeto tiene que llegar al plano de representación. Y cuando llega al plano de representación, al ser objeto, toda la gravedad está en el contacto directo entre entre el objeto alegórico de la matriz, que en realidad es el cristal de exposición. O sea, el cristal es transparente y donde se produce es dentro, pero el cuerpo se aplasta contra la nada, o sea, y ahí sí que hay un símil muy bonito con la fotografía, ¿no? El puntum, o sea, no existe, o sea, no existe piel, en la fotografía no hay piel, va directamente al contenido, porque la piel es transparente, es decir, no tiene la objetualidad que tiene la pintura en cuanto a que la brocha tropieza con la tela y produce una serie de relieves y que tanto se exprime a partir del impresionismo. O sea, la pincelada de Van Gogh, ¿por qué tiene tanto valor? Porque es muy tridimensional, ¿no? Es muy objetual. ¿Qué ocurre con la xerografía? Que la xerografía, el cuerpo se aplasta contra la nada, es un cristal transparente. Entonces tú estás viendo, porque luego la fotocopia se abate otra vez y se coloca en vertical, pero todo el objeto se puede comprender solo si entiendes que ha sido en horizontal. Entonces, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es una huella, lo que genera es una estampa, y por lo tanto está más cerca del grabado y del dibujo que de la fotografía, cuando siempre erróneamente se ha asimilado la electrografía a la fotografía, porque llega un momento que tiene la sofisticación de poder parecer fotografía. Pero en realidad la gran trampa está en que todo el sistema de reproductibilidad es un sistema basado en el problema de la objetualidad y del abatimiento del plano de representación, ¿vale? Por eso insisto en que lo objetual aquí es esencial. O sea, cuando la mujer artista fotocopia su cuerpo y para ello tiene que aplastarlo contra el cristal de la fotocopiadora, es una cosa muy física y muy objetual. Y el resultado es una cosa a nivel de lenguaje, de sintaxis, de gramática,
muy objetual, es decir, es grabado, es Me refería estampa, es un huella. poco no a la objetual, sino a la objetualización del cuerpo. A eso me refiero. Ese es un discurso político que yo no puedo Feminista, armar. que es el que está Por eso te digo, tratando yo no lo de- puedo armar. Ya. Ese es vuestro Sí, problema. sí. ¿Entendéis? Sí, O sea, yo os puedo dar las pistas Ajá. históricas, historicistas, técnicas, e incluso conceptuales. Sí, sí, sí. Pero políticas no. Porque la política de género es lo que tú quieras contar. No lo puedo contar yo y todavía menos porque soy hombre. ¿Vale? Es decir, yo simplemente doy las pistas y digo que yo soy de los primeros coleccionistas, de los primeros directores de museo que se encuentra gestionando arte feminista. Porque es el verdadero arte pionero. O sea, la primera vez que la mujer es mujer artista es cuando consigue entrar en la máquina, la cámara fotográfica, no nos engañemos. Pero la cámara no es suficiente porque la cámara fotográfica nos está llevando a la pornografía. Y ahí es donde la mujer se da cuenta de que ese no es el camino. Y cuando se encuentra con una alternativa al lenguaje fotográfico, que es el lenguaje xerográfico, es cuando la mujer dice, aquí sí.